Buenas noches, Dios les bendiga. Y una vez más, tenemos el privilegio de estar junto a mis hermanos para bendecir y exaltar el nombre de Dios, para venir con corazón agradecido delante de su presencia. El Dios de pactos, el que guarda sus promesas. Quiero dar gracias en esta noche, Señor, y bendecimos tu nombre. Una vez más desde aquí, Señor, para todos aquellos que a través de internet pueden ver este video, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Sabiendo que, Señor, tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros, Señor, que esa palabra es verdad, es vida, es sustento, Señor, para tus hijos. Muchas gracias, Dios. Tú eres fiel. ¿Cómo están? Bueno, una vez más, como decía, tengo el privilegio y quería saludar a todos aquellos que nos ven todos los miércoles, los domingos. Y este fin de semana el pastor Rubén Lorenzín creo que anunció, que va a haber unas reuniones, una transmisión, mejor dicho, especial desde Mar del Plata, este sábado. Les quiero recordar, más que nada, antes de comenzar con lo que Dios quiere compartir. Este sábado a partir de las 19 y domingo también a partir de las 19 horas va a haber una transmisión especial desde la iglesia de Mar del Plata con nuestro hermano pastor Guillermo Reano. Y el pensamiento que yo quería traer, o que, no sé, no me animo a decir Dios puso mi corazón, pero como hablaba con mis hermanos recién, yo sí lo tenía en el corazón y quería expresarlo. Y también viene a relación de algo que me pasó a mí a principio de año con algo que nunca me había empezado, nada menos que que no me había pasado, mejor dicho, nada menos que con una neumonía, y en realidad no la pasé mal. Menos mal que fue antes de toda esta pandemia. Pero en un momento surgió la pregunta: ¿dónde estás, Dios, cuando yo la paso mal? No sé si a usted le habrá pasado. Y yo nunca creí que después de tantos años de caminar y andar, no voy a decir que en el centro del camino, pero a los tumbos de un lado para otro, así, ¿no?, iba a venir ese pensamiento. ¿Y dónde está Dios cuando sufrimos o padecemos circunstancias de esta vida que no nos gustan? En el mundo la gente se pregunta, aquellos que no confían ni creen en Dios. Y quiero ir directamente a la palabra que vi en Éxodo capítulo 2. Si están allí en sus casas lo pueden ver en el versículo 23 y 25. La palabra de Dios dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel
y los reconoció Dios. El mundo es un escenario últimamente de mucho dolor, en todas partes. Creo que mirando cualquier noticiero en la televisión, ahí nos damos cuenta. Y no han sido pocas las veces que alguien, o en el silencio del corazón, aún con voz audible, ha hecho un clamor, ha salido de dentro de su corazón un clamor. Ay, Señor, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de los míos? Eso aquellos que piensan medianamente bien, pero hay otros que para ellos es inconcebible el silencio de Dios. Es como que, ¿cómo no puede ser? Frente a ese clamor humano. ¿Y qué pasa? Vienen las actitudes de rebeldía, donde se endurece el corazón delante de Dios, que incluso la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos endurecerán su corazón. No encuentran solución, no encuentran respuesta para detener el clamor y el dolor. No lo hay. Es que en verdad no lo hay. Tristemente, afuera de los planes y los propósitos de Dios, no somos nada. Lamentablemente es así. Pero ¿será esto todo cierto? ¿Es verdad? ¿Qué me estás diciendo? ¿Con qué me querés venir ahora? ¿Es Dios indiferente a nuestra condición? ¿A Él le importa si sufrimos? Siempre en la historia, lo podemos ver en la Biblia, Dios obró buscando al hombre de su condición perdida. Es más, Dios ha colmado de bendiciones al hombre. Y la Biblia nos muestra cuánto a Dios le importa el dolor humano. Quiero decirte algo, querido. Tú que estás allí, Él está con nosotros. Él no nos ha dejado. Si hay alguien que conoce el sufrimiento, es el Señor. O dirás, sí, pero no es lo mismo que lo que me pasa a mí. Nosotros como hijos de Dios no lo tenemos que ver así. Nadie ha pagado tan alto precio por enfrentar al pecado. Nadie se ha entristecido más que Él por el dolor de sus hijos descarriados, por la raza humana descarriada. Es más, nadie se ha entristecido como Él. Incluso, ¿quién puede comparar el sufrimiento con aquel que entregó a su propio hijo en la cruz? Allí Él nos mostró cuánto nos ama, permitiendo que Jesús, no permitiendo, sino que era el propósito y la obra eterna de que Él iba a ocupar el lugar que merecía usted y yo. ¿Dónde estás, Señor, cuando yo la estoy pasando mal? Cuando hay tanto sufrimiento alrededor. Él siempre ha estado. Gracias, Señor. A Él no le es indiferente el sufrimiento
de su pueblo. Que jamás se pase por tu mente y tu corazón esta idea. Aunque estés en la más dura prueba y conflicto, el clamor sube a su presencia. Volvamos a ver en Éxodo. En el versículo 23. En Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No sé si usted ha llegado a tal punto alguna vez. Yo, gracias a Dios, no, por su guardar y por su misericordia. El estado de esclavitud y opresión que se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel, creo que es uno de los peores que la raza humana ha padecido, experimentado en esta historia. No te olvides que fueron 400 años de esclavitud. ¿Te imaginas? Ahora sería más de 4 generaciones, ¿no? Sí, ¿quién llega a 100 años? ¿No? 4 generaciones. Tremendo. Y eso que hay que tomar en cuenta que había un rey medio bondadoso al principio, cuando estaba José, pero ese rey murió, ese faraón, bondadoso entre comillas, había muerto hacía 400 años. Y después se levantaron otros que fueron insensibles. ¿Qué pasaba? Representaban una amenaza al pueblo de Israel allí en ese país, porque ellos prosperaban, tenían crecimiento y fueron sometidos con mano fuerte. Sinceramente no me podría imaginar tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero es lo que dice su palabra. Pero ellos clamaron. Y ese clamor llegó, como dice ahí en el versículo 23, llegó al cielo. Y esto que le pasó al pueblo de Israel nos recuerda que este mundo es un mundo de clamor. Sí, es un mundo donde las necesidades hay por doquier. Pero lamentablemente el destinatario de ese clamor, de ese gemir, no siempre es nuestro Dios. Estos clamores vienen como resultado de la esclavitud, de la cual uno quiere la liberación. El enfermo, ¿por qué clama? ¿Qué pide? Que se le calme o que se le quite el dolor. Ese era mi clamor cuando estaba allí con esa fiebre, esos tremendos dolores de cabeza y bueno, el que padeció y tuvo neumonía más o menos debe saber. El joven que está atrapado por ahí en vicios, en drogas, también adentro de su alma se debe levantar un clamor para ser librado de ese azote. Padres que claman por sus hijos en desobediencia. De la irresponsabilidad que parecería que hay ahora en los jóvenes.
No estoy hablando de los jóvenes de la iglesia, estoy hablando de los jóvenes en general. Clamores por falta de justicia. Ojo. Si sabrá la Argentina eso, ¿no? Ni hablar de los clamores que produce el hambre en todas partes del mundo. O sea que clamores y gritos de angustia tenemos por doquier. Y como decía recién, lamentablemente estos clamores no son dirigidos hacia nuestro Señor. ¿Sabes? Algunos prefieren otros intermediarios, otras formas para buscar solución a sus problemas. Esto no es nuevo, ya lo sabemos. El mismo pueblo de Dios pasó por esa etapa. Ellos gemían entre ellos. No dice no aclara que clamaran a Dios. Mira vos. Era un detalle que yo no me había dado cuenta. Aquí no dice que clamaran a Dios. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron, dice. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Pero no fue dirigida. Ellos gemían y clamaban entre ellos, se quejaban. Y sabe que lo hermoso de esto que cuando hay un clamor de un corazón sincero y que usted y yo podemos dirigir a Dios sin exigencias, sin reclamos de ningún tipo, ese clamor llega a la presencia de Dios. Recuerdo ese versículo que dice, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Siempre va a haber cielos abiertos para el clamor que entre delante de su presencia. Siempre, aleluya. No tengas temor, ten confianza. Él está allí. El segundo punto que quiero ver es que Dios oye a los que claman a Él. Eso lo podemos ver en el versículo 24 del mismo Éxodo capítulo 2. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, la omnipresencia de Dios hace que Él escuche los clamores en cualquier lugar y en cualquier momento. Y en el tiempo que suceda, Él no es sordo. Él siempre ha oído a su pueblo. Él tiene la capacidad de oír al clamor que no grita o el gemido del espíritu que no se oye. Ese es nuestro Señor. Aleluya. Así que es algo que tenemos que entender. Él no es sordo, querido. Él escucha aún los gritos del silencio. Cuando llamó a Moisés para libertar a su pueblo, le dijo que él había oído el clamor de Israel. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que eran los capataces que ellos tenían, pues he conocido sus angustias. Ningún grito de angustia, dolor, está fuera del alcance de nuestro Dios. El rey David sabía de esto. Y él nos decía en el Salmo 115, versículos 5 al 8,
acerca de aquellos que no recurren a Dios, que buscan en otras cosas. Yo le pido a Dios, guárdame de buscar. Guárdame de buscar fuera de ti, oh Dios. Llámalo como quieras. Pero sabes, este tiempo el enemigo es astuto y va a poner entretenimientos, cosas para que nosotros busquemos alivio a nuestra aflicción, a nuestro dolor, a nuestras preguntas, a tanta inquietud que a veces por el trajinar del día, el caminar en esta vida, vienen al corazón. Por eso el salmista decía de estos que van a buscar, que están fuera de Dios y que no recurren a Él, dice, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Estaba hablando de los ídolos, aunque en su momento se había hecho el pueblo de Dios. Señor, seamos librados de esto. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Cuando amamos a Él y lo buscamos a Él, sabes, no quedan como pasa en el mundo cuando tú vas con una queja, o algún juzgado, alguna denuncia, algo injusto, no queda en un archivo como pasan en el mundo. En el Salmo 34, versículo 17, su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Aleluya. Cuando a Él le buscamos, la oración no queda sin respuesta. Él tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Yo lo creo. Con tu vida, con la mía. Él responde a veces que sí, a veces nos dice que no, a veces dice espera, pero Él no ha cambiado. Sus pactos no ha cambiado. Él se acuerda de lo que prometió. Este es otro punto que anoté, que dice en el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál era ese pacto? ¿Cuál era la promesa? Y él le había dicho a Abraham que había de hacer de él una nación tan grande que mirara las estrellas del cielo, o como la arena del mar, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Isaac fue el hijo de esa promesa, ¿recuerdas? En él se cumplió el primer pacto que hizo cuando salió de la tierra de su parentela, y luego se concretó con Jacob. Y de allí salieron las 12 tribus de Israel. Y de allí sale el pueblo que está listo ahora para ser libertado por Dios. El hermoso pueblo de Israel. Dios le había prometido que no iban a permanecer siempre esclavos. Y yo quiero dar gracias, Señor, porque
contigo tenemos la absoluta, la completa garantía de que esto es así, del cumplimiento de sus promesas. ¿Sabes que aquí dice, se acordó, ese acordar que dice acá la palabra, no equivale a que Él se olvidó del pacto? Él no es como el ser humano, Él no se olvida. ¿Sabe la cosa que Él olvida? Hermoso, Señor. Es la que tiene que ver con nuestros pecados. Y hay una hermosa escritura, una hermosa palabra en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Si tienes ahí tu Biblia, puedes leerla. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados. Amén. Aleluya. Él no olvida las promesas, pero sí se olvida de nuestros pecados cuando le confesamos a Él nuestros pecados y son perdonados. O sea, ¿dónde está Dios mientras yo estoy en tribulación? Él siempre está. Él está allí para cumplir sus promesas. Nada de lo que nos sucede pasa por alto a nuestro Dios. Él lo que prometió lo va a cumplir. Amén. Él es el Dios de pacto. Nosotros fallamos, pero la fidelidad de Él es firme, cumpliendo lo que Él ha prometido. Qué hermosa esperanza. Y si estás pasando por un valle de sombras, como dice en el Salmo 23, de muerte, Él está y Él va a estar siempre con nosotros. Así que te animo. Yo no sé si será respondida tu respuesta con este simple pensamiento. Pero sabes, cuando me puse a indagar y investigar, hay tanto en la Biblia para hablar sobre este tema. Oh, es hermoso. Y para terminar, quería tocar el cuarto punto que yo me anoté, que es el versículo 25 del mismo capítulo de Éxodo. Estamos viendo el capítulo Éxodo 2. ¿Y qué dice ahí? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ahí surge una pregunta también. ¿Me conocerá el Señor a mí? Eso quedaría como una pregunta para otro mensaje, ¿no? Él me conoce. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Dónde está Él mientras nosotros la estamos pasando mal? Él está allí mirando, dice su palabra. Él los reconoce a sus hijos.
El verbo mirar que dice aquí es más que una simple mirada. Alguien como miras así al pasar. No es como pasó allí con el buen samaritano esa historia. Él es el buen samaritano que viene y ve y es movido a misericordia. Nosotros de los hombres vemos la apariencia, pero Él ve el corazón. Cuando Jesús miraba a las multitudes, dice que tenía compasión porque las veía como ovejas desamparadas, sin pastor. Ese es mi Señor, que mira y que tiene misericordia sobre usted y sobre mí. Él miró la esclavitud de su pueblo. Miró a los que afligían y te atormentaban también, a ellos también los miraba. Y decidió librarlos de toda esa angustia. Y el texto dice que los reconoció. Interesante, ¿no? Yo me pregunté a mí mismo, ¿dónde me reconocerá mi Señor a mí? Y era esto más que un reconocimiento. Él estaba involucrado con su pueblo. No era que lo miraba de afuera nada más y de pronto hacía alguna, no sé cómo decirlo, para calmarlos o les... Cuando te dan un placebo para que creas que ese es tu remedio y sigas para adelante. No, querido. Él mismo se involucró, él estaba involucrado. Y esta es una verdad maravillosa. Dios siempre está atento cuando estamos abatidos. Oh Señor, que sea establecido en mi corazón y en el corazón, Señor, de aquellos que están escuchando esta palabra. Él se acuerda de que somos polvo y Él viene a nuestro encuentro. Viene a su encuentro y a mi encuentro. ¿Dónde estás, Dios, mientras sufrimos? Te puedo asegurar que Él está más cerca de lo que imaginamos. Bien dijo el salmista en el momento de angustia. Él se hizo las preguntas que a veces hacemos en esos momentos que no queremos pasar. En el Salmo 139 hay ese hermoso capítulo del 7 al 12. Es hermoso todo el capítulo, pero dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche
resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. ¿Dónde estás, Señor, mientras yo sufro? Él está más cerca, como decía, de lo que podemos imaginar. Solo tienes, o usted tiene que dirigirse como yo a Él. Y seguramente allí en sus brazos vamos a estar protegidos. Qué mejor lugar. Señor, bendigo tu nombre esta noche y te doy muchas gracias. Porque tu eterno propósito, Señor, primeramente tú traes palabras de vida al espíritu angustiado. Oh Dios, y los clamores de tu pueblo, al gemir, aún allí en silencio, no te son indiferentes, Señor. ¡Ah! Se goza mi alma en ti esta noche. Y bendigo tu santo nombre, te doy gracias. Bendigo, Señor, a mis hermanos de este lugar y de aquellos que escuchan. Oh, sean benditos en ti, porque tú estás siempre. Me asirá. Y si tomare las alas del alba y volaré al fin del mar, allí tu presencia me guiarás y con tu diestra me asirás. De nuevo, me gusta esta canción. ¿A dónde huiré? ¿A dónde huirás, alma mía? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si a los cielos subiere, allí estás tú. Si al Seol descendiere, allí estás tú. Y si tomare las alas de la y volaré al fin del mar, allí tu presencia me guiarás y con tu diestra me asirás. Fidelidad, oh tu fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Aleluya. Me basta con tu fidelidad. Oh,
Tu fidelidad, Señor, cuán grande es, tan profunda y tan real. Sí, en mi vida y caminar. Sí, Señor, me basta tu fidelidad. Bendigo tu nombre. Que tengas un buen descanso reparador esta noche. El Señor les bendiga. Y no olviden el sábado y el domingo a las 19 horas va a haber una transmisión especial desde Mar del Plata para todas las iglesias de Peniel. Dios te bendiga. Muchas gracias. Basta tu fidelidad, fidelidad. Aleluya. Tan profunda y tan en mi vida y